Bien, hablemos de cómo crear la mentalidad del inversionista, la mentalidad del trader, del inversor, de la persona que opera los mercados financieros. Y cuando hablamos de que es importante comprender, la inteligencia financiera es algo que se adquiere con la experiencia. Por más que tengas una estrategia comprobada, una estrategia del mercado, que te vendan cuentos, lo otro, lo más importante es tu inteligencia financiera, aumentar tu conocimiento en el campo. Porque yo puedo tener una lectura del mercado financiero y otra persona puede tener otra lectura del mercado financiero. La estrategia es importante, la mejora de la estrategia también es importante a medida que vas avanzando en el mercado y vas mejorando tu estrategia, pero sin lugar a dudas lo más importante es tu mente, que es el activo más importante que tiene una persona, la mente. Y gracias a la mente tú puedes hacer una comprensión del mercado, puedes hacer una lectura del mercado. Entonces vamos a empezar por diferentes partes para que puedas comprender lo que quiero que entiendas. Cuando hablamos de gestión del dinero, es importante comprender que el sistema educativo, lo que es la universidad, nunca te ha dado las claves para poder gestionar tu dinero. Nunca. Entonces, ¿cómo puedes hacer para ser mejor gestionando tu dinero? Y la única manera que existe es que lo experimentes. La única manera que existe es que experimentes lo que es gestionar tu dinero. Aprender a multiplicar tu dinero en el mercado lleva y conlleva ciertas emociones. No te han enseñado que eso conlleva emociones. Entonces te vas a encontrar con que vas a experimentar ciertas emociones. Y esas emociones que vas a experimentar, tu mente tiene que dominarlas. Y eso se hace, vuelvo a repetir, a través de aumentar tu músculo financiero, que es la mejora de decisiones dentro de tu cabeza. Entonces, el activo más preciado que tienes es tu cabeza, hermano. Es tu cabeza. Cuida tu cabeza. Inyecta información positiva todos los días dentro de tu mente y vas a ver cómo vas mejorando lo que es tu toma de decisiones en tu cabeza. Y cuando hablamos de la actitud mental positiva, es importante, pero aún más importante, aprender y profesionalizarte dentro de tu sector. Si estás invirtiendo en el sector de las criptomonedas, si estás invirtiendo en bolsa, estás haciendo trading en Forex, no sé lo que estés haciendo, pero aprende sobre el mercado donde estás. Profesionalízate dentro de ese sector. Sé el número uno. Adquiere información todos los días de referentes de ese sector. Decisiones que vas a tomar a medida que vas avanzando en el mercado. La toma de decisiones es parte fundamental de tu estructura mental para poder llevar el mercado. La toma de decisiones es importante, pero la toma de decisiones al principio puede ser que sea algo que lo vas a experimentar. Vuelvo a repetir, la experiencia hace al maestro. Entonces la toma de decisiones va aumentando ese nivel a medida que vas conviviendo con el mercado. Entonces, si bien puedes tener una estrategia, es importante la estrategia. Vuelvo a repetir que no hay estrategias mágicas, siempre lo digo, no te cuenten historias, no hay estrategias mágicas, pero si bien cuando aprendes la estrategia, que al final es algo sencillo aprender una estrategia, ahí aparece lo que decimos las emociones, que no te han enseñado nunca las emociones, cuáles son las que vas a vivir, y por otro lado también la toma de decisiones dentro de esa estrategia, al final está ligado también a lo que son las emociones. Entonces, se trata de tener decisiones no impulsivas, se trata de tener decisiones razonadas, de tener una mentalidad fría y de crear la atmósfera para poder tener buenas decisiones. Porque no basta tener una vida desordenada para tomar malas decisiones, tienes que tener una vida en orden, hermano. Otro punto importante es que la visión empresarial, y a esto le llamo la visión de largo plazo. Cuando hablamos de negocios, las personas piensan en mentalidad de largo plazo. Hablamos de que tienes que tener una buena gestión de tu negocio, gestión del dinero dentro de tu negocio. Si hay dinero para marketing, si hay dinero para reinvertir, si hay dinero para comprar esto, lo otro, para pagar a los empleados, ¿no? Hablamos de una postura empresarial. Cuando hablamos de inversiones, de trading, no es más de lo mismo. Hablamos de que tienes que tener una visión empresarial, mentalidad de largo plazo. Cuando hablamos de una cartera de trading o una cartera de inversión, hablamos
de que tienes que tener también una gestión de tu dinero óptima. Y eso es aprovechar nuevas oportunidades con tu liquidez, aprovechar a hacer recompras si tienes que recomprar en ese proyecto, tal vez tienes que pagar alguna herramienta, tienes que tener liquidez para poder pagar esa herramienta. Entonces adopta una visión empresarial, una visión de largo plazo dentro de tu portafolio. Si piensas en el corto plazo, vas a querer liquidarte y fulminarte tu liquidez. Y no seas un puto moonboy, no seas un puto moonboy. No es así, tienes que gestionar bien tu dinero, tener una buena gestión de tu emoción, ¿no?, con lo que es tu dinero para poder gestionar bien tu portafolio. Bien, entonces, cuando hablamos de esa cartera, hablamos de esa gestión, diversificación, lo dibujo aquí, y dentro de esa diversificación, una de las patas más importantes serían los dólares, ¿no? De hecho, los dólares diría que es lo más importante, tener el cash. Tener el cash es súper importante. Hablemos del segundo punto. El segundo punto sería respetar y convivir con tus reglas. Tenía un socio colaborador que este cabrón siempre me hace acordar que era un tipo muy bueno en su conducta. Y a veces el éxito, o a veces lo que es hacer una inversión, un negocio, es decir muchas veces que no. Decir muchas veces que no es parte del éxito. Entonces este cabrón decía siempre: Hernán, yo no invierto ni tampoco hago negocios sobre lo que desconozco. Este tipo tenía claro cuál era la clave más importante: decir que no. Entonces siempre me acuerdo de él, y no era un matemático, no era abogado, no era dentista, no era el mejor en su materia, pero el tipo tenía muy claro cuándo decir que no y cuándo decir que sí. Entonces, cuando hablamos de reglas, también lo voy a ligar a la parte de la experiencia, porque cuando tú adquieres una estrategia, adquieres la mentalidad y estás en un mercado, tú vas haciendo tus propias reglas, vas también añadiéndole reglas a tu estrategia. Vas mejorando la toma de decisiones, vas mejorando la estrategia, vas mejorando tu vivencia en el mercado. Es absolutamente como todo, como si fueras al gimnasio, como si tuvieras un negocio. Vas añadiendo tus reglas dentro de tu estrategia y vas siendo cada vez mejor, cada vez más eficiente. Entonces, cuando hablamos de convivir con tus reglas, principalmente yo diría que tienes que tener un análisis, ¿no?, de lo que es el mercado. Tienes que tener diferentes tipos de análisis. Llamémosle que estés en un sector o en otro, hay diferentes tipos de análisis, y cuanto más análisis tengas, mejor va a ser tu toma de decisiones respecto a las oportunidades que vas a comprar o respecto a las decisiones que vas a tomar en el mercado. Por lo que es el análisis técnico, yo diría que es el más común, es uno de los que nosotros trabajamos en Spartan, y el análisis técnico te da la visión clara de lo que pasa en la gráfica. Entonces ahí vas a poder hacer tu plan de trading, en qué punto comprar, en qué punto vender, en qué punto tomar parciales, en qué punto me sale el stop, y tener una visión clara de lo que hace la moneda, de lo que hace la empresa, el activo, lo que sea. A no ser que seas un puto moonboy, y esa no es la idea. Entonces, cuando hablamos de análisis técnico, está el hecho de aprovechar las gráficas. Cuando hablamos de análisis fundamental, hay que tener muy claro que hay que tener criterios. Cuando te hablo de criterios siempre hago el mismo ejemplo. Imagínate que vas a comprarte un inmueble, que vas a comprarte un piso, que vas a comprarte un apartamento, lo que sea. Vas a ir a ver si el barrio tiene nuevas construcciones, si el barrio tiene tal vez aparcamiento, si en el barrio vas a encontrar un ambiente bueno, van a construir un shopping, un centro comercial, lo que sea. Vas a tener criterios porque tienes un objetivo. Dentro de tu objetivo, tal vez pueda ser que en el apartamento haya 3 habitaciones, que tenga buena iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son criterios en los que te vas a ceñir para comprar ese apartamento o ese inmueble. Dentro del mundo de la inversión, del trading, es exactamente lo mismo. Si vas a comprar una moneda, tienes que tener criterios. ¿Cuáles son los criterios que tienes respecto al análisis fundamental? Y luego tenemos también el análisis on-chain también, que dentro de lo que es el mundo de las criptomonedas, hermano, es la bomba. Y simplemente porque puedes ver lo que pasa detrás del telón. Estás viendo dónde compran las instituciones, dónde compran las ballenas, qué es lo que están haciendo, cuáles son sus decisiones,
qué oportunidades están comprando, qué oportunidades están vendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el análisis on-chain es uno de los análisis que a mí me gusta más particularmente, aunque lo complemento con los tres: técnico, fundamental y on-chain. Por otro lado tenemos la gestión de riesgo. Cuando hablamos de gestión de riesgo, tus reglas con tu gestión de riesgo, tienes que vivir esa experiencia, porque en una fase alcista no es lo mismo la gestión de riesgo que vas a tener que en una fase bajista. En una fase bajista puedes ser más agresivo con tus recompras, con tu liquidez. En cambio, en una fase alcista vas a tomar determinaciones para poder vender y tomar beneficios. También no es lo mismo un periodo de acumulación. Entonces, hermano, es importante que vivas el mercado, que tomes la experiencia y que dentro de esa experiencia que vas tomando, vas mejorando tus reglas. Y ahí está lo que es una estrategia que vas mejorando a cada rato, ¿no? Entonces, al final, cuando te hablo de gestión de riesgo, te decía, en una fase alcista tal vez vas a ser más agresivo con tus ventas, tomar beneficios, y en una fase bajista vas a ser más agresivo con tus compras. Liquidez, te decía que dentro de tu liquidez vas a también tener tus propias reglas. Entonces, al final, la liquidez yo lo considero el cash, lo más importante. Y después, como punto también importante, quiero remarcar Teamworks, Team Play. Cuando me refiero a esto es que hay una frase que me gusta mucho, que dice que equipo que gana no se toca. Estrategia que gana no se toca. ¿Por qué vas a tocar lo que te funciona? Tus emociones. Te van a decir que lo cambies porque quieres mejorar, pero no. Lo que funciona, hermano, no se toca. No lo toques. Si funciona, si tus reglas funcionan, convive con ellas, mejóralas, sí, pero respeta tus reglas y aférrate a lo que funciona. Si funciona, no lo toques. Equipo que gana no se toca. Y bueno, como punto número 3, importante tener un sistema de nuevas oportunidades. Tienes que tener un sistema de nuevas oportunidades y dedicarle en tu día también tiempo, ¿no?, para poder ver oportunidades nuevas. Al final, en tu sector te tienes que profesionalizar y tienes que estar constantemente viendo cuáles son las nuevas tendencias. Las nuevas tendencias, siempre cuando hablamos del mundo de las criptomonedas, estamos hablando de tecnología, entonces salen tecnologías nuevas, que si la inteligencia artificial, que si esto, lo otro, las DeFi, lo que sea. Entonces es importante que pongas la atención diaria de cuáles son las tendencias. Y obviamente hay herramientas, como puede ser, por ejemplo, del análisis on-chain, que te pueden ayudar a tener la data, a tener la información de cuáles son las nuevas tendencias. Y bueno, nuevamente dentro de lo que es un sistema de nuevas oportunidades, tener claro que tienes que tener también criterios. Como poníamos el ejemplo de lo que era el apartamento, de adquirir un inmueble o lo que sea, tienes que tener criterios también para detectar las nuevas oportunidades. Y luego, algo importante que la gente se olvida, y es que el marketing lo es todo. El marketing dentro de lo que es oportunidades, de poder ver nuevas oportunidades, lo es todo. Si esa oportunidad no tiene un buen sistema de marketing, ¿cómo va a hacerle llegar a los oídos de la gente, a los oídos de los inversores, de los traders, su oportunidad? Tiene que tener un buen marketing, hermano. El marketing es importante. Entonces, dentro de lo que sería un sistema de nuevas oportunidades, tienes que dedicarle tiempo. Tienes que dedicarle tiempo siempre a ver nuevas oportunidades. Y te refresco con lo que decía mi socio, mi colaborador. Este socio, este colaborador, decía siempre lo mismo: no hago cosas que no entiendo, o en este caso no invierto en nuevos negocios de los que no entiendo. Entonces, cuando hablamos de tener nuevas oportunidades, tienes que estudiar los proyectos, estudia las oportunidades, cuáles son las nuevas tendencias. No necesitas ser tecnológico, no necesitas ser una persona técnica para nada, pero sí tienes que tener un entendimiento de cuáles son las nuevas tendencias y estudiar ese proyecto, a qué se dedica, cuáles son sus CEOs, sus partners, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no seas un puto moonboy y profesionalízate en el sector donde estés. Si estás en el cripto, a por todas. Si estás en la bolsa, a por todas. Si estás en el forex, a por todas. Profesionalizarse es la clave. No seas un puto moonboy.